dio. Y aunque el viaje largo es, yo triunfante cantaré. Nada en la tierra, en las alturas, podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra, en las alturas, podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. ¿Qué puede separarnos de tu amor? Venciste tú la muerte y su aguijón. Oh, y a tus pies caerá todo poder, pues tú gobiernas todo, eres rey. Yeah. Y aunque el viaje largo es, yo triunfante cantaré. Nada en la tierra, en las alturas, podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra, en las alturas, podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra o no podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra o no podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra o no podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra o no podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra, en las alturas, podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra, en las alturas, podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada podrá arrancarnos de tu eterno No me mueve el sol o el cielo que me has prometido. No me mueve el dolor o el castigo tan temido. Me mueve el verte en aquella cruz, derramando sangre y perdón.
Si estoy vivo es solo por tu amor, no quiero fallarte más. Dame otra oportunidad. Me mueve tu amor, me mueve tu cuerpo humillado y herido, y este clamor desde un corazón que clama arrepentido. Me mueve tu sangre, me mueve tu sangre. Aunque no hubiese un cielo, como te quiero, te quisiera. Y si no hubiese infierno, como te temo, te temiera. Me mueve verte en aquella cruz, derramando sangre y perdón. Si estoy vivo es solo por tu amor, no quiero fallarte más. Dame otra oportunidad. Me mueve tu amor, me mueve tu cuerpo humillado y herido, y este clamor es de un corazón que clama arrepentido. Me mueve tu sangre, me mueve tu sangre. Hola querida familia y café, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra reunión semanal online y deseamos que todos sean bendecidos, tanto aquellos que nos acompañan todas las semanas o con frecuencia o los que lo están haciendo por primera vez. Bienvenidos todos. Luego de cantar a nuestro Señor, nos toca ahora reflexionar en la palabra de Dios y les pido que me acompañen en una oración para empezar. Gracias Señor por tenernos aquí. Gracias Señor por estar juntos a través de este medio. Gracias porque ahora nos reunimos para adorarte, para abrir nuestros corazones, escuchar tu voz. Señor, guíanos, llénanos de ti, danos tu palabra, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada estuvimos llegando al final de la serie donde meditamos sobre lo que es la armadura de Dios, que el apóstol Pablo, en la carta que escribió a los Efesios, describió en profundidad y donde nos habló de la importancia de vestirnos con ella para poder enfrentarnos a la batalla espiritual que libramos continuamente y así poder mantenernos firmes. Usó la figura de una armadura, al estilo de la que usaban los soldados romanos de su época, y con esa metáfora nos enseñó sobre ajustarnos bien el cinturón de la verdad, protegernos con la coraza de justicia, utilizando el calzado del Evangelio de la paz, levantando el escudo de la fe para detener los dardos y flechas de fuego del enemigo de nuestras almas, poniéndonos el casco, el yelmo de la salvación,
y utilizando la espada del Espíritu, la palabra de Dios. De paso, para quienes no vieron algunos de los mensajes de esta serie y deseen hacerlo o volver a hacerlo, basta que ingresen al canal de YouTube de Café Iglesia y busquen la lista de reproducción que se llama La Armadura de Dios. Ahí los van a encontrar a todos. Sin embargo, tenemos que prestar atención, mucha atención ahora, porque el apóstol Pablo no terminó allí su exhortación a la iglesia sobre cómo mantenernos firmes en medio de la batalla espiritual que libramos. El contexto de lo que escribió luego, a partir del versículo 18 de este capítulo 6 de Efesios, sigue siendo la lucha espiritual que todo creyente y por ende el cuerpo de Cristo, la iglesia, enfrenta y de la cual debemos darnos cuenta y reconocer para evitar ser engañados por el enemigo de nuestras almas. El apóstol no corta la enseñanza que quería darnos con la metáfora de la espada del Espíritu, el último de los elementos del equipamiento para la batalla que él describió previamente. De hecho, la sección temática literariamente continúa, es la misma. Esta sección, recordemos, comenzó en realidad con el versículo 10, donde dice, y voy a leer la versión Reina Valera contemporánea: por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Es decir, comienza diciéndonos la necesidad de estar en el Señor y en el poder de su fuerza, no en la nuestra. Vamos a ver más adelante este énfasis en el Señor, todo lo que implica. Y ahora, al terminar la descripción de la armadura, va a continuar con lo siguiente, y vamos a leer juntos Efesios 6, tomando el último versículo de la sección de la armadura, el 17, y continuando hasta el 20 en la versión Reina Valera, lo voy a leer. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. De hecho, mientras meditaba en esta parte, se me vino a la mente una imagen similar a esta que ahora van a ver. Un soldado romano vestido con toda su armadura, de rodillas, delante de la presencia del Señor, orando. Pero veamos ahora con más detalle qué nos dice este pedido que se nota muy intenso de Pablo acerca de la oración. El versículo 18 comienza diciendo, y lo leemos de vuelta: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Lo primero que notamos es que se implica una continuidad entre la metáfora de la armadura y el pedido de oración. De hecho, la traducción de la Biblia, la palabra, en la versión hispanoamericana, también recoge esta continuidad al decir en el versículo 18, y todo esto, es decir, todo el vestirse con la armadura, háganlo orando y suplicando sin cesar bajo la guía del Espíritu. Renuncien incluso al sueño, si es preciso, y oren con insistencia por todos los creyentes. Creo que el apóstol Pablo quiso hacer notar que así como vestirnos con la armadura provista por el Señor es muy importante, la otra parte vital, la contraparte, lo complementario para sostenernos en la batalla espiritual, es la oración. Más allá de cómo se traduzca la acción del verbo, en otras versiones notarán que directamente, en vez de decir orando, dice oren. La palabra original en griego que se utilizó para orando nos indica que es una acción para dirigirse a Dios pidiendo con un fuerte deseo, con fervor, no una oración superficial o por encima. Y además esto va a ir en línea con que el apóstol Pablo repite con insistencia en este pasaje las palabras todo, toda. Y fíjense,
Recuerden, decía, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así, el apóstol nos llama a que ejercitemos toda oración, es decir, toda clase, todo tipo de oración, es decir, acción de gracias, confesión, alabanza, adoración, súplicas, ruegos, pedidos, etc. A veces pensamos que orar es solo igual a pedir, pedir y pedir, y nos perdemos la inmensa riqueza y generosidad que puede haber en el orar. Pero también nos dice que oremos con toda súplica, con todo ruego, es decir, con fervor, conscientes de que cada vez que oramos nos estamos acercando al Dios eterno, 3 veces santo, con toda nuestra humanidad, es cierto, pero acercándonos al trono de la gracia, y que a la vez que nos acercamos a ese Dios justo, también nos acercamos confiadamente al Padre misericordioso, dispuesto a escucharnos y deseoso de oírnos y ayudarnos. Él es el primero que quiere estar en comunión con nosotros. Y de hecho, el apóstol nos exhorta a orar también en todo tiempo, es decir, en toda circunstancia. Recordemos que él, cuando escribe esta carta, estaba preso y por lo que dice en este pasaje, estaba en cadenas. Es decir, no era fácil lo que estaba pasando. Cuando estamos en pruebas duras, nuestra tendencia natural puede llevar a desanimarnos. Se puede debilitar nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Pero orar, mirando a Dios, entrando realmente a su presencia, no solo nos puede consolar, sino también fortalecer, pues descansamos en las manos de un Dios fuerte, sabio, misericordioso y que nunca falla en sus promesas, nunca. Gloria a Él por ser como es. Él siempre va a ser nuestro pronto auxilio en las tormentas y el dolor. Pero luego de decirnos que debemos orar con toda clase de oración y súplica y en todo tiempo, el apóstol Pablo nos llama a hacerlo en el Espíritu. Y no solo él lo pide. Bajo otro contexto, el apóstol Judas también lo hace, al decirnos en su carta, en el versículo 20, y leo la versión NBI, Nueva Versión Internacional. Ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que podemos orar de otra manera? Sí, claro. La otra forma de orar es hacerlo en nuestras propias fuerzas, en nuestra imperfecta humanidad, o lo que en el lenguaje bíblico se llama en la carne, es decir, guiados por nuestra naturaleza imperfecta, tendiente a pecar, generalmente egoísta. Por ejemplo, cuando oramos, a veces estamos tan urgidos, casi desesperados, enfocados en nuestras necesidades, que nos centramos en ellas muy rápido y olvidamos que antes que nada nos estamos acercando a la presencia de nuestro Padre, que es Dios. Recordemos cuando Jesús nos enseñó el Padre Nuestro. ¿Qué fue lo primero que dijo? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es nuestro Padre, pero estamos en la presencia también de nuestro Dios Santo. Muchas veces no nos tomamos el tiempo de aquietar nuestra alma, nuestras emociones, callar un rato nuestros pensamientos al entrar a su presencia. Por supuesto, esto no siempre lo logramos. Podemos estar angustiados, agitados internamente, queriendo soltar todo en una, ¿no? Toda la catarata de pedidos y cosas que queremos decirle al Señor.
Dios nos entiende, igual nos escucha, pero Él quiere que entremos en un nivel más profundo con Él. Si nos ejercitamos poco a poco en calmar nuestras almas cansadas, agitadas, al momento de orar, podremos encontrar no solo gracia para su oportuno socorro, auxilio, sino también su prometido descanso. Vengan a mí todos los que están cargados y cansados, dijo Jesús, y yo los haré descansar. ¿Cuánto necesitamos en estos tiempos que estamos viviendo aprender a descansar en Él? Arropados, cobijados en sus brazos. Calmados en su presencia, entonces, podremos dar oportunidad a que nuestro espíritu entre en una comunión íntima con Él y poder dar cabida a orar en el espíritu. Los soldados romanos, aparte de colocarse la armadura para la batalla, también se ejercitaban frecuentemente para irse fortaleciendo. Igual que los soldados de hoy, o los deportistas, si quieren avanzar en su disciplina. Igual debiéramos hacer nosotros. Debemos ejercitarnos con frecuencia en la oración si queremos ir aprendiendo a hacerlo en el Espíritu. La buena noticia es que el Espíritu de Dios está siempre. Si somos sus hijos, está además en nosotros y está presente cuando nos acercamos a orar. Pero a veces es a nosotros que nos falta que nuestro espíritu se conecte al de Él. Es cierto que podemos orar a través del día en diferentes momentos, eso está bien. No siempre estaremos apartados de toda distracción. Pero también creo que es necesario buscar esos momentos a solas con el Señor, donde podamos derramar nuestra alma delante de Él, puestos todos nuestros sentidos en esto. La palabra griega, traducida por orar en, puede tener diferentes significados. Puede significar por medio de, con la ayuda o guía de, en la esfera de y en conexión con. Así que orando en el Espíritu no se refiere tanto a las palabras que decimos, más bien se refiere a cómo es que estamos orando. Es bueno reconocer en este momento, para evitar confusiones, que hay diferentes grados de experiencia cuando nos referimos a orar en el Espíritu. No se va a sentir ni debemos estar afanosamente buscando como una especie de avivamiento o experiencia mística o de exaltación cada vez que oramos en el Espíritu, aunque puede en determinadas circunstancias pasar, pero solo de acuerdo a la voluntad de Dios que ve nuestras vidas y sabe lo que necesitamos. Pero no es algo que debamos estar buscando, pues la emocionalidad que esto va a implicar, la emocionalidad exaltada, puede desviar a nuestro espíritu de orar en el Espíritu Santo. No por gusto el apóstol Pablo, recordarán, exhortaba a los hermanos de la iglesia en la ciudad de Corinto de la siguiente manera, y leo 1 Corintios 14:15. ¿Qué debo hacer entonces? Pues orar con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Y se refería obviamente a nuestro espíritu. Existen diversas experiencias de cómo es uno llevado o empujado hacia adelante por el Espíritu mientras oramos. A veces orar en el Espíritu no se sentirá electrizante en lo absoluto. A veces se sentirá como un gemido. Otras veces estaremos orando en una profunda calma. Orando en el Espíritu es orar de acuerdo a la dirección del Espíritu. Si entramos en comunión con Dios, a pesar de nuestras limitaciones, orar en el Espíritu de Dios también será orar por las cosas que Él nos guíe a que oremos. En Romanos 8:26, en la versión NBI, dice: Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir,
pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Es decir, aun si no sabemos qué pedir o cómo pedir, aun si nos sentimos débiles o incompetentes al orar, el Espíritu amoroso de Dios viene en nuestro auxilio. ¿Cuántas veces nos habrá pasado que ante una situación difícil que podamos estar atravesando o cuando oramos por otra persona, de repente nos damos cuenta que no sabemos exactamente cómo pedirle al Señor que Él intervenga directamente, que Él intervenga a través de otras personas? No importa. Si tenemos la actitud correcta de someternos a la voluntad y soberanía de Dios mientras oramos, Dios va a hacer el resto. Él nos ama, Él siempre nos ayuda. Y algo más. Orando así, seremos llenos no solo de su consuelo y fortaleza, sino también de su gozo. Porque estar en la presencia de Dios no tiene por qué ser de pesadumbre o abatimiento, aunque así lleguemos. Muy por el contrario, si descansamos en la oración, en el Señor, nos llevará a alabar con gozo al Señor con alegría. Pero por otra parte, el pedido del apóstol Pablo continúa diciéndonos en el versículo 18, en su segunda parte, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Si queremos verlo así, podríamos aquí notar una evocación a lo que implica estar en una batalla, retomando la figura del soldado aprestado con su armadura y orando. Nos dice que velemos con perseverancia. En una versión que leímos antes, inclusive ese velando decía incluso dejando de dormir si fuese necesario. Velar, es decir, estar atentos, despiertos, no dormidos, en vigilia, que es lo que pide Pablo. Es decir, no estén descuidados, adormecidos. Oremos conscientes de que estamos en una lucha continua. Estamos en una lucha continua, en primer lugar, muchas veces con nosotros mismos, con nuestra propia naturaleza, con nuestros propios pecados inclusive, pero también en una lucha continua con fuerzas espirituales que sabemos en la cual estamos en esta batalla espiritual y que el Señor nos provee la armadura de Dios para poder vencer. A veces, claro está, podemos tener tiempos de pausas para descansar. Hay tiempos de refrigerio también. En otros momentos nos parecerá incluso que el enemigo se retiró. Estamos en paz, tranquilos, pero no debemos dejar de estar atentos, porque el enemigo va a atacarnos ni bien bajemos las defensas, ni bien empecemos a permitir que nuestras vidas se desconecten de la comunión con Dios, única fuente de fortaleza. Cuando permitamos que nuestros malos y viejos hábitos regresen, cuando nos desvestimos de algunos de los elementos de la armadura que Dios nos dio. Y perseverancia implicará muchas veces, que aún no viendo la respuesta de Dios, no nos debemos desanimar y dejar de orar. Dios sabe en qué momento es conveniente para nuestras vidas recibir la respuesta a una oración. Él siempre va a contestar y debemos saber sujetarnos en amor a su voluntad, así la respuesta no sea la que esperábamos o no la recibamos en el tiempo que esperábamos. En realidad, Él siempre contesta, pero mucho mejor y a veces más allá de lo que pedimos o siquiera podemos entender. A veces, tal vez no veremos la respuesta a nuestras oraciones, inclusive en nuestra vida aquí en la tierra. Pero el Señor siempre, siempre contesta, de acuerdo a su amorosa voluntad. Pero también nos dice que supliquemos por todos los santos. Es muy interesante que el apóstol aquí introduce la variable que se refiere no solo a nuestras vidas personales, sino a algo que es parte intrínseca de toda la carta que escribió a los Efesios.
escribiéndole acerca de suplicar por todos los santos. Oren en el Espíritu, sí, ejercicio que debemos hacer cada uno de nosotros, pero no se queden solo en sus necesidades. Todos somos parte de un cuerpo, no somos solos, ni podemos ser cristianos solitarios. Eso no es el cristianismo. Ser cristiano no es ser el llanero solitario, para aquellos que se acuerden quién era, o el superhéroe único que todo lo puede. Somos un cuerpo, con numerosos miembros, y llamados a amarnos unos a otros, apoyarnos unos a otros y a estar atentos unos de otros. Y aquí el apóstol Pablo nos pide que tengamos una vida de oración donde roguemos e intercedamos por nuestros hermanos, todos los miembros de la iglesia, de nuestra comunidad local, de nuestra familia en la fe, por aquellos con los que peleamos juntos esta buena batalla. No todos los soldados en una batalla la pasan bien, ¿verdad? Unos son heridos, otros tropiezan y caen, y todos necesitamos del otro y de sus oraciones intercesoras. Esa visión ya Pablo la había mencionado en esta carta en el capítulo 4, donde en los versos 3 al 6 nos dice, y leo la nueva versión internacional: esfuércense por mantener la unidad del Espíritu, mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Orar juntos hoy puede requerir hacerlo no solo en reuniones físicas, que generalmente ahora en este tiempo están limitadas a la familia con la que vivimos, sino a través del uso más intensivo de los medios de los que disponemos, desde el teléfono hasta el Zoom, no importa. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces orando con una persona por teléfono simplemente hay quebrantamiento, llanto, pero también consuelo y gozo, teniendo tiempos de refrigerio, orando aún por teléfono, el viejo teléfono, ¿no? Pero además tenemos Zoom, tenemos muchos medios hoy. No importa cuál, juntémonos a orar unos por otros. Urge, por favor, urge, es una batalla, necesitamos interceder unos por otros. Somos débiles si peleamos solos, nos fortalecemos si oramos juntos. Y si queremos que nuestras vidas y nuestras palabras tengan impacto además en otras personas, y las buenas noticias del Evangelio lleguen a más gente, a más personas, la oración se convierte en imprescindible. No podemos pretender llevar el Evangelio sin oración. Tan es así que el apóstol pidió que oraran por él, pero no para ser librado del encarcelamiento, no. Fijémonos nuevamente su pedido en los versículos 19 y 20. Y leo: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. El apóstol Pablo, nada menos que él, con todos los dones, el ministerio que se le había encargado, con señales, prodigios, poder, pide que oremos para que sepa qué decir, para que lo pueda hacer con valentía y que no deje de decir lo que tiene que decir. En la NBI se traduce también como: oren también por mí para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. El fervor del apóstol por seguir predicando el Evangelio en medio de circunstancias adversas es impresionante. Realmente es impresionante. Su pasión es un ejemplo y desafío para nosotros. Pero si leemos entre líneas, él está diciendo, siendo quien es, que necesita de las oraciones de sus hermanos para poder predicar sin temor, con osadía.
Eso implica que al igual que cualquiera de nosotros en una situación así, y estamos pasando tiempos difíciles, podría pensar, él pudo haber dicho, estoy preso, mejor me cuido, puede ser peligroso que predique, etcétera, etcétera, etcétera. También podía tener momentos de temor. Por eso pide oración, para saber qué decir, saber escoger con sabiduría sus palabras en el contexto en el que estaba. Pero aún así, podían haber reacciones de aquellos que escucharan el Evangelio que arriesguen su vida. Por eso pide que la iglesia de Éfeso ore para que no deje de predicar y hacerlo con valentía, que él pueda seguir haciéndolo. ¿Sabes qué? No importa cuántos años tengas en la fe, cuánto tiempo vengas hablando del Evangelio a otros, ni qué tan hábil seas. Si vas a hablar del Señor Jesús, siempre necesitarás de una vida de oración y el tuya propia, personal, y el respaldo en oración del cuerpo de Cristo, de tus hermanos en la fe. Al menos si quieres hacerlo honesta y efectivamente al compartir el Evangelio. Quiero ir terminando. Les pido que reflexionemos durante esta semana que viene lo que el apóstol nos ha enseñado en este tiempo. Empecemos a ejercitarnos cada día un poco más en la oración y en la oración en el Espíritu. Tomemos la armadura de Dios y juntos oremos unos por otros y peleemos la buena batalla. Solo así podremos estar fortalecidos y sostenidos de la gracia de Dios. No todos serán victorias, pero sí siempre Dios nos dará la oportunidad de levantarnos y seguir avanzando. El Señor Jesucristo es nuestro Salvador y es también la cabeza de la iglesia y también nuestra victoria final. Oremos, por favor. Amado Señor, gracias por darnos de tu Espíritu, Señor. Gracias por habernos hecho tus hijos. Gracias porque aún nuestra debilidad, cuando nos acercamos a orar, tú estás con nosotros, Señor. Enséñanos a orar realmente conectados contigo. Enséñanos a separar tiempo en el día para poder hacerlo. Ayúdanos, Señor. Guíanos. Permítenos orar unos por otros con fervor, con amor. Permítenos juntarnos para orar. Y, Señor, de esta manera, todos juntos realmente poder avanzar cada día peleando la batalla que nos toca, Señor. Y, Padre, si alguna persona que ha escuchado tu palabra por primera vez o la viene escuchando y, Señor, ha decidido en su corazón, Señor, seguirte, acercarse a ti, tú obras, Señor, en esa persona. Pon de ti en él, sálvale, rescátale y guíale, Señor. Tú eres bueno y amoroso. Bendito seas, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.
dulce oración de toda influencia mundanal. Elevas tú mi corazón al tierno Padre celestial. Oh, cuántas veces tuve en ti auxilio en ruda tentación, y cuántos bienes recibí mediante ti, dulce oración. Dulce oración, dulce oración al trono excelso de bondad. Tú llevarás mi petición a Dios que escucha con piedad. Por fe espero recibir la gran divina bendición, y siempre a mí, Señor, servir por tu virtud, dulce oración. Puertas de Sion, entonces me despediré feliz de ti, dulce oración. Antes de concluir, queremos darle un saludo especial a todas aquellas personas que han entrado a la transmisión por primera vez, o tal vez lo han hecho en algún otro momento, en forma esporádica tal vez. Pero si ustedes han sentido, alguno de ustedes ha sentido realmente el deseo de conocer más de Cristo, el deseo de entregar su vida a Cristo y no saben cómo seguir, por favor, estamos a disposición de ustedes totalmente. Queremos que crezcan en el Señor Jesús, que conozcan más de Él. Así que pueden escribirnos, comunicarse con nosotros. Aquí abajo van a ver ahora el correo donde nos pueden escribir,
O también pueden entrar a iCafé Iglesia en Instagram o en Facebook y allí también nos pueden escribir. Vamos a estar atentos a lo que nos escriban y nos comunicamos con ustedes. Y querida familia iCafé, también queremos saludarles, especialmente por estar cada semana reuniéndonos online, esta vez en forma virtual, pero durante la semana no dejemos de llamarnos, hablar unos con otros, comunicándonos, orando juntos, estudiando la palabra juntos. No dejemos de hacerlo. Estamos en unos momentos complejos, difíciles, lo sabemos, pero la iglesia unida en el Señor, cada uno de nosotros unidos unos con otros, realmente vamos a poder ser fortalecidos y continuar adelante en estos tiempos llevando el Evangelio de la paz. Bueno, finalmente, como saben, familia y café, después tenemos nuestra reunión de Zoom, inmediatamente ahora que cortemos. Y van a poder ver el link para todos aquellos que quieran ingresar en el chat de YouTube o también cuando lo reciban a través de otro medio. Así que nos vemos en un ratito ahí en el Zoom y nos despedimos con todos los demás hasta la semana que viene. Dios les bendiga.